Buenos días amigos. Hoy en Diasporzuela tenemos el, el placer y el honor de tener a Tomás Páez, líder de la diáspora venezolana, gran promotor de proyectos y de programas de apoyo a las migraciones venezolanas. Y hoy queremos iniciar este año con unas preguntas muy concretas porque nos hemos propuesto hacer los programas con menor extensión. Y en este sentido, pues, pensamos además que el público hoy en día exige mucha economía de tiempo. Brevedad es del ingenio del alma, dicen que dijo Shakespeare, o por lo menos así lo dice, creo que Hamlet. Entonces, la primera pregunta para Tomás, bueno, saludos Tomás, felicitaciones por el año nuevo, felicidades en este año, muchos éxitos, que siga tu trabajo excelente con la diáspora y muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias a ti, José Manuel, por la Ok, invitación. bien. La primera pregunta es la población. ¿Cuántos somos hoy en día? ¿A cómo está, digamos, el quantum de población fuera de Venezuela? ¿Y cuál es la tendencia? Bueno, de acuerdo a nuestros datos que acabamos de presentar, cerrando ya el año, el tercer cuatrimestre del año, nosotros producimos una información cuatrimestral. Estamos hablando de 8.700.000 y tantos mil, más cerca de los 8.800.000 venezolanos distribuidos en 90 países en el mundo, y la tendencia es a seguir creciendo. Ok, esas cifras, ¿ustedes las consignan ante quién? No, esas son unas cifras de Al trabajo público, al nuestra. público. Las No, publican en no, la página web. solamente las gruesas. Nosotros hacemos un seguimiento para el trabajo que hacemos con la diáspora. Vamos levantando información desde el día uno, porque cuando comenzamos este estudio y este proyecto, porque el observatorio es un proyecto de integración de la diáspora a Venezuela, es decir, trabajar en la nueva geografía, nosotros tuvimos que enfrentar la escasez de datos. No existen datos oficiales en Venezuela sobre la diáspora, y nosotros tenemos que levantarla desde el día uno. Y eso lo hicimos en el libro. Recogimos data de 53 países, si mal no recuerdo, eso está en el libro de todas maneras. Y luego hemos venido perfeccionando ya no solo por país, sino por ciudad, y dentro de ciudades por localidades, porque eso tienen comportamientos diferenciales, porque al final la gente no migra a países, sino a ciudades, ¿no? Y a localidades. Ok. El segundo punto que es de mucho interés para Inver Record y para el canal de nuestro es la situación económica. Es quizás el punto que más nos interesa y en el cual este año tenemos muchos proyectos y tenemos algunos conjuntos contigo y te queremos decir que cuentes con estas dos organizaciones, con el canal y con Inver Record para cualquier proyecto. Creo que es no solo un deber, sino una oportunidad y una necesidad que hay que asumir de manera plena. ¿Cómo está la situación económica en general? ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Cuáles son los aspectos que tú puedes destacar en este tipo de información que te estamos pidiendo? Bueno, cuando me preguntas de esa manera, ¿a qué te refieres exactamente? Porque, digamos, Bueno, cuando hay uno ve mucho la... desempleo, por ejemplo, hay mucho desempleo, hay situaciones de penuria, hay buena situación en muchos países, depende de los países, en unos estamos mal, en otros bien. No sé, Sí, bueno, es eso último, un clima general. bueno, eso último que tú estás diciendo, digamos, hemos visto, si te refieres a la diáspora en concreto, la diáspora se está moviendo en toda la región. El último dato del Darién, que es contundente, son cerca de 600.000 personas, 570.000, de las cuales el 60% son venezolanas. Dos tercios de ellas migraron de Venezuela, pero otras migran de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, por los temas que allí se están presentando, no solo en el terreno económico, sino también en el terreno político, social. Entonces, el tema es diferencial de acuerdo a la situación de cada país. Por ejemplo, si tú tomas ahora Argentina, los 220.000 venezolanos que hay allá,
algunos la están pasando mal, algunos han tenido que cerrar sus emprendimientos porque, bueno, porque la situación es la que es en el caso de Argentina. Y bueno, mucha gente se está movilizando bien hacia Uruguay, bien hacia Europa, aquellos que pueden hacerlo, o bien hacia los Estados Unidos. Entonces, esto habría que verlo como caso a caso para identificar cuáles son las áreas de interés, de problema y la situación de cada localidad, incluso ni siquiera país, sino de localidad. Bueno, No es entonces lo mismo. tenemos allí un punto importante de atención, un punto de enfoque y probablemente de nuevas iniciativas en este año, ¿no? Creo yo. Ah, Eh, no, nosotros, sí, sí, nosotros sí. estamos, nosotros estamos tratando de abrir CAIDI aquí en España, que es el proyecto que tienen en Benamérica, que es el Centro de Atención Integrada a la Diáspora, con una bolsa de trabajo, etcétera. Vamos a ver cómo nos va. Es probable que tengamos el apoyo de la Unión Europea si conseguimos un autónomo que asuma o una ONG que asuma esto. Y este es un proyecto que en Estados Unidos, en Miami, lo estamos desarrollando con lentitud, pero con muchas buenas perspectivas para ayudar a la población nuestra. No solo a los migrantes venezolanos, sino en general a la población migrante, pues que ya es un fenómeno, como tú lo acabas de decir, que ya no es Venezuela. Me imagino que hoy en día Ecuador debe estar viviendo algo parecido. Bueno, una tercera cosa que quería saber, eh, bueno, ya hablamos de los problemas más frecuentes y relevantes. ¿Qué perspectivas hay a mediano y largo plazo para que la población que está afuera tenga participación electoral? A ver, el tema de la participación, nosotros estamos ahora procesando los datos de un macroestudio, es una especie de actualización de aquel estudio que iniciamos en el año 2013-2014. Allí estamos indagando acerca de la realidad de los venezolanos en el exterior, de los venezolanos que están más allá de las fronteras, porque tiene que ver con los temas, uno, de identidad. En Venezuela se resuelve el tema de la identidad dentro del país, no es posible obtener una cédula fuera del país. Eso hace que tampoco sea posible obtener un pasaporte fuera del país si no tiene cédula. Entonces esto crea una realidad de tres grandes lotes que llamamos nosotros, o tres grandes bloques. De un lado está quienes migraron y estaban inscritos en el registro electoral e incluso habían participado en elecciones. Entonces ellos tienen un registro, habría que ver la disposición, el interés la institucionalidad venezolana, y incluyo gobierno y oposición para impulsar el registro y actualización de los datos de quienes ya tienen, de quienes están inscritos, que tienen todas las huellas digitales, etcétera, en Venezuela, sí que es posible hacerlo. Un segundo lote es el de aquellas personas que migraron jóvenes, que tienen cédula de identidad, pero que no se han inscrito, porque, bueno, porque migraron cuando tenían 14, 15 años y no les dio la oportunidad de inscribirse en el registro electoral en Venezuela. Eso es una realidad distinta, es un segmento distinto con particularidades diferentes. Y hay un tercer lote, que es el de los muchachos que salieron antes de que se comenzaran, antes de tener la edad para recibir, para tener acceso a la cédula de identidad, y que hoy ya tienen más de 18 años y que podrían eventualmente votar, pero para este segmento es mucho más complicado porque este segmento ni siquiera tiene la cédula de identidad. Fíjate que en el caso de Colombia, que es un país cercano, pues próximo, fronterizo, el gobierno colombiano de Duque le otorgó la nacionalidad a cerca de 100.000 venezolanos, y el derecho a la identidad es un derecho que genera otros derechos. Sin identidad no puedes bancarizarte, sin identidad no puedes votar, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy complicado que no se está abordando de la manera adecuada, o que visto en positivo podría abordarse de otra manera por parte de la institucionalidad venezolana. Y incluyo a todo el mundo, incluyo a gobierno e incluyo a los partidos y a la sociedad civil que no está con el gobierno, que está promoviendo otras opciones, ¿no? Debería ser un tema de la campaña electoral
el problema de la diáspora en estos perfiles que tú estás señalando. Por ejemplo, Bueno, tiene está que ser, haciendo, tiene que ser, tiene tiene que que ser, ser. digamos, a mí me sorprendió mucho que en el reciente, la Constitución venezolana contempla el derecho de la diáspora a votar en dos procesos. El proceso de elección presidencial, que la Ajá, diáspora participa, y eso son las exacto. elecciones del próximo año, y en los referendos. Pero el reciente referéndum convocado para el tema de Guayana, más allá de si fue adecuado o no fue adecuado, una tontería o no fue una tontería, es que no se convocó, no se hizo nada de ningún lado y por parte de nadie en relación a cómo hacer para que la diáspora participase, ¿no? Y estamos Mm. hablando de que la diáspora es más de un tercio de la población y eso es, bueno, tiene un peso muy grande y son ¿Ya es más de un venezolanos. tercio de la población o tiende a ser más de un tercio? Bueno, ya en algunos estados puede ser muchísimo más de un tercio. Mm, ok, bueno, mira, ya creo que estamos llegando a los 15 minutos. Te quiero agradecer mucho toda la información que nos das. Para la gente que nos escucha y nos sigue en la página web de la red global, se encuentra gran parte de esta información. Es así. Ustedes tienen En el observatorio, la red, en la página web del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, en Instagram ok. del Observatorio de la Diáspora de Venezuela, están esos datos y pronto va a estar cuando anunciemos todos los resultados del macroestudio donde estamos abordando los temas de confianza, participación, porcentajes de personas que están inscritas, que no tienen cédula, etcétera, etcétera. Todo ello va a estar pronto en nuestras redes del observatorio. Bueno, Tomás, volveremos a hablar pronto. Como tú sabes, tú y yo estamos también, yo estoy tratando de pasar a trabajar en la parte de investigación en la Universidad Central y entonces ya sabes que cuentas conmigo en el área de investigación y cuentas también con la Cuento promoción que no, se ya tú puede estás, hacer. cuento no, ya estás integrado al Ya observatorio está, exacto. Entonces, no, era para hacer público esto porque en la Universidad Central ya tenemos una cátedra que se llama Economía de la Diáspora. Hay un seminario de tesistas, tenemos tesistas haciendo tesis. Y el futuro realmente, y esto con esto cierro, es que este desarrollo que tiene la diáspora tiene necesariamente que generar un cambio institucional muy completo y muy complejo. Es decir, yo por ejemplo le puse Diasporzuela a mi programa y hay gente que no le gusta el nombre y yo se lo puse porque es una combinación de diáspora y Venezuela. No tiene no es el sufijo despectivo, sino es el sufijo en italiano de la pequeña Venecia. Te dejo esta pregunta, ¿qué nombre le pondríamos a ese estado? ¿El 25 estado, el estado Miranda, el estado... No, es la nueva geografía de Venezuela. Esto es una nueva realidad. La gente lo que hizo fue mudarse más lejos. Antes se mudaba de Maracaibo a La Puerta o de Maracaibo a Caracas. Ahora se muda de Maracaibo a Barranquilla o de Maracaibo a Buenos Aires. Sí, Un poco más lejos, pero siguen siendo venezolanos allí donde sí. estén y con ellos va la arepa, el tequeño, la To- yaca, la cultura, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, muy bueno todo, vale. Un placer de verdad conversar contigo y esperemos que sigan las buenas noticias como las que nos has dado hoy, sobre todo en conocimiento, información y conciencia de nuestra realidad. Muchas Gracias, gracias. José Manuel. Feliz año y seguimos en contacto. Hasta Igual luego. para ti. Un abrazote. Chao. Gracias. Chao.